textos. Proverbios 15:3. Dice la palabra del Señor, Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo, mirando a los malos y a los buenos. Y cuando uno mira esos textos, uno dice, bueno, los ojos de Dios están viendo. Dios nos está, ¿qué? Mirando. Dios nos está mirando. Me acordé de una historia, de un chiste, que un hombre llega a robar a un lugar y allí había una lora y había un perro de esos asesinos. Esas razas que son asesinos. Y resulta que ahí en el lugar donde estaban, entra un hombre a robar y ahí había también un crucifijo. He visto que la gente pone ahí un crucifijo. Y entonces la lora, cuando vio que el ladrón estaba entrando allí, ella le decía, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Y el hombre miraba al crucifijo. ¿Qué? Es un crucifijo, decía. Y seguía entrando. Cuando sintió que se le vino el perro encima y lo cogió del cuello, y la lora le decía, le dije que Jesús te estaba mirando, porque el perro llamaba así. Y ahora que me acuerdo de eso, lo puedo tomar como una ilustración para que usted se acuerde que Dios ha puesto los ojos en nosotros. Y dice que los ha puesto sobre los malos y los buenos. O sea, que no solamente está mirando al malo, sino también lo está mirando a usted y me está mirando a mí. Nos está mirando a todos nosotros. El Señor Jesús está mirándonos. El Señor Jesús está viéndonos a nosotros. Y mire este otro texto, para que entremos en el contexto de lo que voy a decirles. En los Salmos, el capítulo 11, versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mire otro texto que dice que Dios nos está, ¿qué? Viendo. ¿Y por qué le hablo de estos textos y la historia que les contaba? Porque hay una realidad, hay algo cierto, es que Dios nos está viendo. Dios está viendo sus actos, sus hechos buenos, malos, regulares. Dios nos está mirando. Y hoy les quiero hablar una palabra que le he titulado Cuando Dios se fija en mí. Cuando Dios se fija en mí. Ahí arranca mi prédica. Cuando Dios se fija en mí. Y quiero que usted se fije hoy en la palabra en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Leamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios se fija en mí. Dice Isaías 66, verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ahí en eso quiero que se fije, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mire lo que dice el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y cuando leí este texto bíblico, me di cuenta que hay alguien que Dios fija su mirada, que hay alguien en el que Dios mira, y es aquel hombre que es humilde, tiembla ante su palabra. Amén. No está hablando de aquel que lee la Biblia, sino aquel que la lee y cuando la lee tiembla ante la palabra. Mi pregunta es en este día, ¿qué efecto le causa a usted cuando usted estudia la palabra? ¿Usted tiembla ante ello? Por ejemplo, el Señor dice que en los postreros días van a venir estas cosas. Y habla de las señales del último tiempo. Y uno ve lo que está pasando alrededor de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que ya ninguno tiembla frente a esos sucesos.
En estos días, en un grupo de pastores que nos reunimos a orar, estábamos hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Y el uno tomaba un texto, el otro tomaba otro texto, y disertábamos en eso. O sea, como que el uno complementaba lo otro que decía, lo que decía el otro. Y miraba yo, y pensaba yo en esto, que hay muchos textos de esos que leemos que ya no nos producen nada, que ya no nos causan ese temor de Dios para ser mejores, para ser buenos. Y no era porque tal vez no estuviéramos pensando en algo allí, pero hay una frase que nosotros decimos mucho, es que Dios ama al pecador, pero que aborrece a su pecado. Pero miraban, por ejemplo, un texto donde dice que al malo, Dios lo va a castigar. Dios ama al malo, pero también dice que lo va a castigar, a corregir, que va a venir severidad sobre esa vida. Y cuando yo leo este texto de Isaías, capítulo 62, verso 2, dice que Dios hizo todas estas cosas. Dice, a todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. ¿Cuáles cosas? Las que hablan los versículos anteriores. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, miraré a aquel que tiene sed de mí, que quiere más de mí, pero que cuando ve la palabra tiembla. ¿Y sabe de quién está hablando Dios que quiere mirar? A usted y a mí. ¿Cómo es posible que nosotros leemos la palabra y la palabra nos dice cosas allí que tenemos que hacer, pero nosotros la leemos y salimos a hacer lo contrario a lo que dice la palabra? Entonces, yo estaba pensando en qué es una persona humilde, como dice allí, y es aquella que reconoce la necesidad de Dios. Porque el que no es humilde, él no tiene necesidad de Dios. Él no tiene necesidad de Dios. Él le parece aburridor que le hablen de Dios. Hay muchas personas de las que nos gobiernan hoy en día que ellos no reconocen tener necesidad de Dios. En días pasados nos invitaron allí a la alcaldía y allí fueron algunos pastores, y cuando vino la que es alcalde de esta ciudad, ella dijo, a ella le presentaron el plan de salvación, seguramente ya muchos se lo han presentado, y ella les dijo esto: todo eso lo sé. Todo eso lo sé. Lo que ustedes me están diciendo, todo eso lo sé. Pero ella dijo, no lo quiero. Y cuando uno escucha esa frase, uno ve una persona que dice, no tengo necesidad de Dios. Porque alguien orgulloso tiene una independencia de Dios. No dependiente, sino independiente de Dios. Pero ¿sabe qué es más trágico hoy en día? Que muchos cristianos no tienen dependencia de Dios, porque se han vuelto orgullosos. Esta mañana hablaba con mi suegra aquí un rato, y hablábamos que la persona que un día decide no congregarse más, que decide no caminar más con Dios, decíamos que se vuelve mala. Y en realidad es así. Ellos no van a la iglesia tradicional, ellos se vuelven peor que un impío. Su corazón se endurece tanto que le da igual pecar o no pecar, porque ellos comienzan a confiar en la capacidad de su fuerza, mas no en la capacidad de Dios. Y cuando yo veo aquí esta palabra, dice que el humilde de espíritu y que tiembla
ante la palabra del Señor, esa es la persona en que Dios se fija. Es la persona en que Dios pone su mirada. En el Salmo 103 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y hoy quiero hablarle de un rey que tembló ante su palabra. Un rey que Dios viene y dice para esa época a través de una profetisa, dice, yo voy a traer maldad, yo voy a traer destrucción a este pueblo. Pero mientras que ese rey estuvo en el reino, nunca vino eso por una razón, porque tembló ante la palabra de Dios. Y mira lo que dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Voy a leer algunos textos. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Tenía la edad de un niño. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuánto reinó? O sea que este hombre dejó de reinar ¿a cuántos? A los 39 años, según esto. Dice, mire, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y yo estaba pensando por qué menciona el nombre de su madre. Debe ser que esa mamá causó algo en ese joven, en ese niño. Y por eso menciona el nombre de su mamá. Y luego dice, el verso 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo un niño pudo haber hecho lo recto ante los ojos de Jehová? Dice, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando usted ve la palabra del Señor, la historia de Josías viene de un hombre, de un abuelo que se llamó Manasés. ¿Quién era Manasés? Para entrarlos un poquito en contexto. Manasés era un hombre perverso. Fue de los reyes más malvados que hubo en Israel. Cuando usted lee los comentarios bíblicos, cuando usted lee la historia, ese Manasés, que era el abuelo de este niño, fue un hombre que él practicaba brujería, hechicería, se desvió y desvió al pueblo de Dios. Este hombre quemaba a sus hijos, a sus propios hijos, los quemaba para ofrecer como holocausto a los dioses que tenía paganos. Y este hombre era tan malo que hacía todo ese tipo de cosas. ¿Usted ha visto a alguien así? Este hombre un día muere y entonces en el orden que había para los gobiernos era que estaba el papá, luego el hijo y así sucesivamente. Entonces comienza a reinar un hijo de él que se llamó Amón, era el hijo de Manasés. ¿Cómo se llamaba? Amón. O sea que Amón fue el papá ¿de quién? De Josías. Y este Amón, como tenía toda la herencia de su papá, de maldad, de hechicería, de brujería, también fue perverso. Fue tan perverso que un día la gente se cansó de su reinado. Un día los mismos siervos llegan al palacio y lo matan. Y ahí en adelante, como tenía que cumplirse de que el que reinaba era el hijo de él, el que venía en su descendencia, el varón que venía en su descendencia, entonces por eso comienza a reinar Josías. ¿Comienza a reinar qué? Josías. Cuando uno mira la historia, a ese joven lo habían antecedido más de 300 años de pura perversidad, de maldad, de inmundicia, de hechicería, de brujería, esos eran más malos que el diablo.
Y entonces le toca reinar a este niño de 8 años. Un niño que nunca vio buen ejemplo en sus padres, ni en sus abuelos, ni en sus antepasados, en nadie. Cuando seguramente se reunían a la mesa a contar historias de sus abuelos, pues ¿qué contaban? Que quemaba a los hijos en altares a dioses paganos. ¿Qué contaban? Uno, por ejemplo, cuando yo me pongo a hablar con ellos, estamos almorzando, comiendo, hablamos, contamos historias, por ejemplo, de mi papá, de mi mamá. Y a veces ellos me preguntan y esto y aquello, y entonces cuento historias de eso. Y a veces me olvida que las he contado y vuelvo y las cuento. Y imagine este niño qué era lo que oía cuando se sentaban a la mesa. Puro paganismo. Un niño que nunca vio buen ejemplo de este Amón, ni de Manasés, si lo alcanzó a ver. Este niño que todo lo que vivió en esos 8 años anteriores fue algo desastroso, maldad, inmundicia, pecado. Pero pasa algo en este niño, es que este niño tiene un sentir, y el sentir era hacer lo bueno. Hacer lo bueno. O sea, un hombre con una historia diferente. Cuando usted va al versículo 3 dice, a los 18 años el rey Josías, mire, después de que pasó cierto tiempo, dice a los 18 años, ya no era un niño, era un joven, el rey Josías envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Miren lo que se le ocurre a este joven. ¿Arreglar qué? El templo de Dios. La casa de Jehová se llamaba allí en la palabra. Y entonces les manda dinero, dice que lo pongan en las manos de los que hacen la obra y que tienen a cargo el arreglo de la casa de ¿qué? De Jehová. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Mire cómo estaba el templo. Acuérdese que cuando Salomón hizo el templo, eso era una maravilla. ¿Cómo era ese templo? Una maravilla. Eso tenía oro, eso tenía de todo. Pero ahora, ¿cómo estaba la casa? ¿Estaba hecha? Nada. Por eso que nosotros tenemos que pensar también en el templo. Dice a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedras de cantería para reparar la casa. Eso estaba hecho nada, no ha vuelto nada. ¿Cuántos alguna vez han dejado una casa abandonada por mucho tiempo? Cuando va eso hay de todo. Hay arañas, hay telaraña, está horrible. Dice, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Mire, él le dice, no les tomen en cuenta porque esa gente es honrada. ¿Cuánto les gustaría que Dios dijera eso de ustedes? ¿Será que lo dice? Yo creo que sí. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mire que algo que pasa allí es que ha hallado. Ahora, ¿qué se halla? ¿O qué se encuentra? Lo que estaba perdido. O sea, mire cómo habían descuidado no solamente la casa de Dios, que la Biblia, el libro, se había perdido en la misma casa. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han perdido la Biblia en su propia casa? Que ya no la leen, que ya no la estudian, que ya no la practican, que ya no la hablan, que ya se habla de todo menos de la Biblia. Ellos habían perdido la palabra de Dios. Se había perdido la palabra. Imagínense la condición del pueblo tan tremenda que se había perdido en la propia casa de Dios la palabra. Y yo pensaba en esto cuando oí eso, que se había perdido la palabra, que la hallaron. Y si la hallaron era porque estaba perdida. Hermano, hoy en los templos, en las casas de Dios,
en los templos se ha perdido la palabra. Hoy en día le hablan cualquier cosa a la gente. Hoy en día los motivan. Hoy en día les hablan de prosperidad, les hablan de niveles, les hablan de cualquier cosa, pero menos hablan la palabra del Señor. Templos donde no se habla la palabra de Dios, porque se perdió la palabra. Se había perdido el libro, la palabra de Dios en la propia casa. Porque hoy en día se predica de todo menos de la palabra de Dios. Por eso si hay algo que tenemos que hacer nosotros es volver a la palabra. Que cuando usted se encuentre con un hermano, se encuentre con un amigo, que usted le hable la palabra. Que le hable la Biblia. Pero se ha perdido. Pero mire, siga leyendo allí. En el verso 8 estábamos leyendo. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías, el escriba Safán, he hallado el libro de la ley, le dice a Safán, al escriba, en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán. Mire, ¿le dio el libro a quién? A Safán. ¿Y qué hizo Safán? Lo leyó. ¿Qué hizo Safán? Lo leyó. Usted encuentra ahí un punto. Cuando usted va al verso 9 dice, viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y ahí encuentra otro punto. Mire, Safán decide algo, leer el libro. Fíjense lo que leímos en el libro de Isaías 66, ¿qué? 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ¿a qué? A mi palabra. Y aquí hay un hombre que se llama Safán, que leyó el libro y punto. No pasó nada. Safán leyó el libro y no pasó nada. Mire, personas que han leído la palabra y punto, nada pasa. Entonces para y sigue actuando como si nada, como si la palabra no hubiera causado nada en su vida. Escuchan una predicación y no ha pasado nada. Pero hay alguien que lee la palabra y sí le pasa, y es Josías. Siga leyendo allí el verso 11. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire, ¿qué es lo que hizo? Diga, tembló ante la palabra de Dios. O sea, lo que dice Isaías 66, versículo 2. ¿Qué pasó? Tembló ante la palabra. ¿Sobre quién están puestos los ojos? Sobre los que tiemblan ante la palabra, sobre los que se humillan ante la palabra, sobre los que cambian ante la palabra. Y dice que este hombre leyó, Josías leyó, pero cuando leyó pasó algo. Fue que este hombre tembló ante la palabra. Pero Safán, ¿qué hizo? Leyó y punto. Dejó el libro ahí, vámonos. Se lo trajo al rey. Ahora dice que se lo leyó al rey. O sea que, pero no pasó nada en él. Pero en el rey sí pasó. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 10. Él viene y le dice, hemos encontrado el libro. Porque para muchos la palabra es un libro más. Yo me acuerdo cuando estudiaba, el maestro de español nos dijo, la palabra, la Biblia es un libro más. Él nos dijo una vez eso. Y la Biblia no es un libro más, es la palabra de Dios. Tiene que hacernos temblar cuando la leemos. Tiene que causarnos algo en nuestro espíritu. Tiene que hacer algo en nosotros la palabra de Dios. En el verso 11 dice que el rey oyó la palabra y le produjo algo en él.
algo especial, algo pasó en su vida. Mire que cuando usted va al verso 13, dice que llamó a los funcionarios. Dice, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado. Dice, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Mire este hombre tan maravilloso que lee la palabra y dice, hombre, mi papá Amón era un bestia que no leyó o escuchó la palabra, pero no causó nada. Mire, mi abuelo Manasés, otro peor que él, que no pasó nada en su vida, que desechó la palabra. Dice, para hacer conforme a todo lo que fue escrito, no lo hicieron, dice él. O sea, un hombre que en su interior tuvo un cambio, una transformación. Un hombre que tembló frente a la palabra. Dice que los ojos están puestos sobre los que, ¿qué? Tiemblan a la palabra. Hermano, si usted no está temblando cuando la palabra es expuesta, cuando usted lee la Biblia, hermano, pídale a Dios que usted pueda temblar. Porque qué cosa triste y amarga es no caminar en la palabra del Señor cuando la hemos visto, cuando la hemos oído. Mira que este hombre Josías hizo ajustes en su vida. Dice que rasgó sus vestidos. Dijo, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿qué hace usted cuando Dios le habla? ¿Se acuerda del profeta? Cuando Samuel oye que Dios le habla. Y allá iba Samuel, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no lo he llamado. Señor, no, que no lo he llamado. Señor, que no lo he llamado. Y entonces cae en cuenta. Bueno, si le vuelve a hablar, dígale, habla que tu siervo escucha. Y cuando escuchó, ese hombre se acostó a dormir, roncó allí toda la noche. A la otra mañana se levanta y le dice al profeta Samuel, le dice, que era un niño. ¿Qué le dijo Dios? Que sus hijos son unos pecadores, que Dios los va a destruir, que usted va a morir también. Y Dios, bueno. Ni siquiera fue y puso corrección, porque Dios le estaba haciendo una advertencia. ¿Para qué? Para que fuera a llamar a los hijos y le haya dicho, ustedes no me vuelven a meter aquí en el templo, ustedes no vuelven a hacer esto, que los hubiera cogido, hubiera hecho algo. Pero él dijo, bueno, si Dios lo dijo, pues que se haga. Claro, pero el hombre no temblaba ante la palabra. Pero ¿qué hace usted cuando Dios le dice, mire, va por el camino incorrecto? Cuando Dios le dice, mire, usted está actuando en contra de la palabra. Y hay muchas cosas en las que nosotros actuamos en contra de la palabra. Deberíamos de temblar. Pero ¿qué hizo este hombre? Buscó, mire, dice, el verso 14, dice, entonces fueron los sacerdotes y Aicán, Adbor, Safán y Azarías, a la profeta, a la profetisa, los que desaprueban las mujeres hoy en día en un púlpito. Mire que ellos fueron allí ante quién, ante una mujer que Dios la usaba. ¿Cómo se llamaba? Ulta, mujer de Salún, hijo de Titba, hijo de Arjas o Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí mandaron allí para que le preguntaran Dios qué quería hacer. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Bendigo a esas mujeres que se dejan usar por Dios. Decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. El verso 17 dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. ¿Quién los habían hecho? Amón. ¿Quién más lo había hecho? Manasés. Pero todo el pueblo que había sido instruido en esa perversidad. ¿Y qué más dice? Incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará.
Pero mire cómo le dice el verso 18. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que le preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Viste la palabra de este libro. ¿Sabe qué lo salvó? Que el hombre le preguntó a Dios. Le pregunto yo en esta mañana a usted. Cuando usted va a hacer un negocio, ¿usted le pregunta a Dios? ¿Y espera que Dios le conteste? ¿Cuántas veces Dios se demora su tiempito para contestar? Cuando usted se va a entrar en una relación, ¿usted le pregunta a Dios? Hay relaciones amorosas, pero también hay relaciones de negocios y demás. ¿Usted le pregunta a Dios? Cuando usted se va a poner a estudiar algo, ¿usted le pregunta a Dios: ¿quiere que estudie esto? ¿Me va a servir para algo o me va a torcer? Porque hay estudios que lo pueden torcer a uno. Cuando usted va a ver ciertas cosas, usted dice: Señor, ¿lo miro? ¿No lo miro? Voy allí. Pero mira, el rey fue salvo porque le dijo en el verso 18: mas al rey de Judá Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, el verso 19, y tu corazón se enterneció, tembló, y te humillaste delante de Jehová. ¿Sobre quiénes están puestos los ojos? Sobre los que tiemblan ante la palabra del Señor. Dice: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. ¿A quiénes Dios oye? A los que tiemblan ante la palabra de Dios. ¿A quiénes Dios mira? A los que tiemblan ante la palabra de Dios. Dice: por cuanto he aquí, yo con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Que le dijo: mire, ustedes no van a experimentar la maldad que yo voy a traer. Dice: y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Bendita esa mujer que Dios la usó para hablar. Mire, allí vienen y buscan a la profetisa. Y la profetisa dice: va a haber mal porque abandonaron a Dios. Va a haber tragedia porque abandonaron a Dios. O sea, lo que la profetisa le dice: va a venir juicio. Hermanos, sobre las naciones de la tierra va a venir juicio. Pero si usted escucha la voz de Dios, si usted tiembla ante la palabra, sobre usted no vendrá juicio. Oye, ¿usted no dice nada? ¿Usted no se eriza con eso? Mire, pero sobre el rey no iba a venir esto, porque fijó los ojos sobre Dios. Porque puso cuidado en la palabra. ¿Dónde estaba la palabra? Estaba perdida en el templo. Como hoy hay muchas congregaciones que la palabra se perdió hace tiempos, porque están haciendo cualquier otra cosa, están predicando cualquier otra cosa. Hoy en día la gente está allá contenta, la está gozando, pero la palabra de Dios no está siendo predicada. Mira que Dios impresionó a ese hombre, porque fue un hombre que tembló ante la palabra del Señor. ¿Qué está pasando con la palabra que está leyendo, que está escuchando usted? ¿Nos está afectando como Josías o como Safán, que la leyó y más para Safán? Pero para Josías tembló ante la palabra. Hágase esta pregunta: ¿escucho la palabra y pasa algo o no pasa algo? ¿Me está pasando lo de Josías o lo de Safán? Mire, la palabra de Dios tiene que provocar algo en nuestras vidas. Tiene que provocarnos un cambio en nuestro corazón. Tiene que pasar algo en nosotros. Tiene que cambiarnos. Dios le dijo a Josías: toda esta generación
toda esta generación va a venir un trato sobre esta generación, pero sobre ti no vendrá esto. Porque tú, Josías, has reaccionado ante mi palabra. Porque tú, Josías, has temblado ante mi palabra. Porque tú, Josías, escucha la palabra de Dios y la obedeces. Pone los ojos sobre ella. Por eso yo pondré mis ojos sobre ti. Mira qué cosa tan linda. Esto que estaba pasando allí. Por eso en el verso 20 dice: por tanto he aquí que yo recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire, como resultado viene de que le dicen: Dios te está mirando a ti, Josías. Tengo mis ojos puestos sobre ti para bendecirte, para ayudarte. ¿Cuánto les gustaría que Dios les dijera esta mañana eso? ¿Qué tiene que hacer? Halle la palabra y póngala en práctica, en obra, y tiemble ante ella. La Biblia dice que los días que vienen son malos. Y la gente no se le da nada. En el capítulo 23, verso 1 en adelante dice: entonces él mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Mire, un rey que metió a Dios en sus asuntos. ¿Sabe qué me dio tristeza a mí cuando se posesionó el presidente actual de Colombia? Que en su discurso no mencionó a Dios, o por lo menos yo no lo escuché que lo haya mencionado. Estos días mi hijo me estaba diciendo que él incumplió ir a un lugar porque parece que le regresó el cáncer que alguna vez tenía. Hermano, si la gente no se vuelve a Dios, ¿qué puede venir sobre ellos? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Mire, este rey lo que hizo correcto. Metió a Dios en el reino. Dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. ¿Cuántos hace años que no suben a la casa de Jehová? No volvieron a congregarse, ni siquiera por internet. Dice: y todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Mire, allí todos fueron impactados por la palabra. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Dice: y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que leyó toda la palabra. ¿Sabe qué es? Que hay palabras de la Biblia que a usted le gustan y hay otras que no le gustan. Por eso usted se compró una Biblia que se llama la Biblia de las promesas y solamente lee las promesas. Pero mire, hay gente que hoy en día solamente lee lo que le atrae. Ay, es que a mí me gusta mucho tal porción. Sí, pero porque esa le habla bonito a usted. Y la que le dice: tienes que corregir, tienes que cambiar. Dice que ese hombre cogió a los chicos, a los grandes, a los ancianos. Ay, pero es que los niños se aburren en el culto, por eso yo no los llevo. Pero ¿qué hizo el rey? Cogió a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo le leyó la Biblia. Dice: y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. ¿Guardarían qué? Sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. Mire, esto era por completo. Dice: y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos,
y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas. Mire, ¿sabe qué hizo? Aparte de que les puso a todos a hacer un pacto delante de Dios, cogió y derribó todo lo malo. Si usted lee la palabra y la palabra lo pone a temblar, la basura que hay en su vida. Usted no puede seguir viviendo de la manera como está viviendo. Mire que dice que el rey cogió y dijo, para afuera todo esto, hizo cambios, hizo reformas. Él cogió y sacó todo lo que no estaba bien del templo y de su vida. Sacó los ídolos, sacó la idolatría, sacó la brujería, sacó todo lo que estaba ocupando el primer lugar, lo que era de Dios. Sacó todo eso. Y cuando usted va ahí más adelante, en el verso 12 dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la casa de Acaz. ¿Qué hacen los gobernantes hoy? En cambio de derribar los altares, ¿qué hacen? Se van donde los brujos para consagrarse. Dice que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mire, este hombre marcó la historia. No hubo uno, ni antes ni después, como este. ¿Por qué? Porque este hombre hizo un cambio total. ¿Sabe por qué? Porque tembló ante la palabra de Dios. Porque tembló ante la palabra del Señor. Un hombre que cambió la historia de él, de su casa y de ese pueblo en ese momento. Un hombre que hoy en día se recuerda porque no hubo ni otro, ni antes ni después como él, porque agradó a Dios. Y cuando usted ve y sigue leyendo toda la palabra, usted ve que mientras que él vivió no vino la maldad, no vino la tragedia, pero tan pronto él murió, vino la maldición que habían declarado que vendría sobre el pueblo. Vino la desgracia. ¿Sabe qué le quiero decir, hermano? Que por causa de que usted tiembla ante la palabra de Dios, no vendrá desgracia. Pero ¿qué tal si usted se muere? Por eso usted tiene que hacer lo que hacía el rey Josías: coger a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos de su casa y póngalos a que vivan la palabra, aunque no les guste, aunque digan que mamá es una aburridora, aunque digan que usted es cansona, aunque digan que usted no sirve. Usted tiene que hablarle la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que se la hable por la mañana, que se la hable por la tarde, que la ponga en los postes, que lo ponga en todos lados, que usted ahí la ponga por todos lados. ¿Se acuerda que hace tiempo nosotros teníamos en la Biblia un lugar en la iglesia, un lugar, una pared que llamaba como el lugar de las promesas? Y la gente llegaba a culto y ellos iban y recogían las promesas y las llevaban, porque cada domingo había una promesa diferente o 2 promesas diferentes, y la gente las arrancaba. ¿Y sabe qué hacían? Las ponían en las paredes de su casa, y entonces allí la leían los niños, los jóvenes, los adultos. Ese marido falso, fornicario, adúltero, también la leía y se convertían a Dios. Tenemos que volver a eso. Termino con el texto que comenzamos. Y mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que Dios nos mire y que nosotros podamos temblar ante su palabra. Que nosotros podamos temblar ante su palabra. Colóquense de pie en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en este día, poderoso Dios. Te he pedido, amado Dios, que hables tú, Señor, que no hablara yo. Y tú me has hablado, amado Dios. Creo que también le has hablado a tu pueblo, poderoso Jesús de Nazaret. Y creo, Señor, que tú tienes tus ojos puestos
sobre aquellos que a partir de este día temblemos ante tu palabra, poderoso Dios. Que podamos ser bíblicos en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, como padres, como hijos, como creyentes. Que podamos vivir, Señor, una vida que te agrade, poderoso Dios. Una vida que te exalte, poderoso Jesús de Nazaret. Y que podamos temblar ante su palabra, ante la palabra tuya. Que nada nos cause mayor efecto más que tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que sea sembrada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos tu promesa. Gracias por dejar en tu palabra, Señor, estos textos bíblicos, Señor, donde nos muestran que hubo hombres, Señor, que no fueron enseñados en tu verdad, pero que un día decidieron hacer tu verdad como Josías. Que hubo personas, Señor, como Josías, que vivieron su niñez a los ejemplos de idolatría, de maldición, pero que un día, Señor, tú los tocaste y vivieron para hacer tu voluntad, y eso trajo paz, trajo bendición, trajo agrado, Señor, y temblaron delante de tu palabra. Que a partir de este día yo tiemble delante de tu palabra, que esta iglesia tiemble delante de tu palabra, y que solo tú, Señor, nos llenes de tu bondad, de tu misericordia, de tu gozo, pero también de la fortaleza y del carácter para no apartarnos de tu palabra. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sabe que cuando una persona, sí, darle el aplauso al Señor, sabe que cuando una persona tiembla ante la palabra del Señor, no le será difícil cumplir su palabra. Usted no tendrá que rogarle para que se congregue, no tendrá que rogarle para que sirva, no tendrá que rogarle para que diezme y ofrende, no tendrá que hacer nada de eso, porque si la palabra de Dios le está causando algo allí en su interior, harán la palabra sin mayor esfuerzo. Amén. Bendiciones para los que estaban allí a través de Facebook, a través de YouTube, y bendiciones también para los que hoy estuvieron aquí siendo obedientes a Dios y a su palabra. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Pido a Dios que envíe sus ángeles para que hagan un cerco, un vallado de protección alrededor de cada uno de nosotros. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti